Vamos a dar tiempo para que se sigan conectando varios participantes y pronto daremos inicio. En un minuto iniciaremos. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia. Bienvenidos a este webinar en Inteligencia Artificial Generativa aplicada a la ciberseguridad. Es un honor contar con su presencia hoy para explorar una temática que está revolucionando la industria, ya sea que están conectados desde sus oficinas o desde su casa. Agradecemos que hayan hecho el tiempo para unirse y ser parte de este espacio que está diseñado principalmente para ustedes. Como ya lo hemos mencionado en nuestros eventos anteriores, este webinar se trata de una actividad presentada como complemento formativo de la Maestría Internacional en Ciberseguridad y que organiza en conjunto la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador, la Universidad Católica de Murcia en España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global INISEC, y que continúan desarrollando actividades de alto nivel para todos sus alumnos a nivel internacional. Les animo para revisar toda la información que vamos a ir postulando en los sitios web de las instituciones y regístrense en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad privada y ciberseguridad, y que todo está hecho principalmente para ustedes. Sabemos que en un mundo cada vez más digital, proteger la información es esencial y la inteligencia artificial generativa está emergiendo como una herramienta poderosa en este ámbito. Hoy nuestro objetivo es analizar cómo esta tecnología puede transformar las estrategias de ciberseguridad, desde la detección de amenazas hasta la creación de sistemas de defensa más robustos. A lo largo de esta sesión contaremos también con un experto que compartirá casos de uso, las últimas tendencias y cómo las organizaciones pueden aprovechar la inteligencia artificial para proteger sus datos. Además, tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde también podrán interactuar directamente con nuestro ponente. Sin más preámbulo, los invito a sumergirse en este fascinante mundo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Así que iniciemos. Ahora tengo el placer de presentar a nuestro ponente, el doctor Fernando Lombos, que tiene una trayectoria impresionante en el campo de la ciberseguridad e inteligencia artificial, y a lo largo de su carrera ha trabajado como arquitecto IT, analista de negocios IT, y con una clara vocación por los nuevos sistemas y tecnologías de formación. Su experiencia abarca áreas clave como blockchain, ciberseguridad, inteligencia artificial, machine learning, data mining y en análisis de datos aplicado, y cómo lo convierten en una voz clave en este tipo de temáticas. Hoy el doctor Fernando Lombos nos compartirá una visión de cómo la inteligencia generativa está transformando el panorama de la ciberseguridad,
explorando sus aplicaciones en la protección de datos y la identificación de vulnerabilidades. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Lomos y te cedo la palabra para que puedas iniciar con tu ponencia. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todos los asistentes, en este caso internacionales, miembros de la comunidad latinoamericana de España. Contamos con visitantes de muchos países, lo cual me hace mucha ilusión y les envío un cariñoso y fuerte abrazo desde España, que vamos a retransmitir y vamos a tratar de aclarar un poquito, de desvelar los secretos de la inteligencia artificial generativa en el mundo o en el campo de la ciberseguridad y de la ciberdefensa. Antes de todo eso, quiero agradecer a las organizaciones que hacen posible este evento, como son ENISEG, la Universidad Católica Murcia o la Universidad del Espíritu Santo, hacer posible que tengamos un evento internacional de este calibre, en el que podemos contar con la presencia de tantos compañeros que son del mundo de la seguridad, de la defensa, de la ciberseguridad, de la tecnología y futuros miembros también que están en ello, que pertenecen al mundo de tecnología o no, pero van a estar con nosotros en este mundo de compañeros que es el mundo de la ciberdefensa y la ciberseguridad. Muchas gracias a todos, bienvenida especialmente a vosotros, los asistentes, y es para mí un enorme placer y un enorme gusto poder compartir mis conocimientos con vosotros, a ver si podemos poner algo de luz sobre esta cuestión. Tengo mis 51 años, llevaré, no estoy seguro, creo que 22 o 23 años dedicado al mundo de la ciberdefensa, al mundo de la ciberseguridad, el peritaje judicial, cumplimiento penal societario, desde el mundo, desde mi pasado en las Fuerzas Armadas, aportando mis conocimientos también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en algunos casos también latinoamericanos en el pasado, no solamente españoles, por lo cual es un privilegio para mí teneros aquí, a todos los que forméis parte de esa comunidad y a los que forméis parte de la tecnología, otro cariñoso saludo de nuevo. Bueno, estoy emocionado por poder compartir estos conocimientos con vosotros. Voy a dejar que se vea bien, vamos a dejar que se vean los conocimientos, que es para lo que estamos aquí. Entiendo que nos podrán confirmar que estén funcionando perfectamente. Veo que Laura nos lo Sí, siente, pues entiendo que sí, está muchas perfecto. gracias por tu presentación y gracias por la confirmación y vamos a intentar avanzar. Como ya hemos hablado sobre mí, yo creo que es lo menos importante, pues vamos a seguir avanzando en nuestra conferencia, si nos permite el sistema hacerlo. Muy bien. Bueno, vamos a intentar poner un poquito de contexto. ¿Por qué vamos a hablar de inteligencia artificial generativa? ¿Dónde está esto? ¿De dónde ha aparecido? ¿Por qué estamos trabajando con ella en ciberseguridad? ¿Cómo ha venido a revolucionar nuestro campo de acción y el campo, no solamente de la ciberseguridad y ciberdefensa, sino en general el de la tecnología o el del desarrollo también? Bueno, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que entra dentro de dos campos muy importantes para todos nosotros, que son la transformación digital y el mundo de las tecnologías disruptivas para dar ventajas a nivel corporativo, a nivel innovación basada en tecnologías disruptivas e innovación en general, y en el mundo de la ciberseguridad, de nuevas capacitaciones y las personas y nuevas capacidades en las tecnologías que nos permiten afrontar los riesgos, amenazas que nos han quedado bastante claros porque hemos tenido un buen cisne negro hace escasos años y nos ha demostrado lo importantísimo que es. Las amenazas de antes o prepandemia, como ahora acostumbramos a decir en Europa, no son las mismas amenazas que en el mundo pospandemia. Nos han demostrado que nos sentíamos muy seguros, quizá en exceso, y el enemigo, y me vais a permitir que debido a mi trascendencia militar o de seguridad nacional, pues lo llamemos así, esté mucho más preparado de lo que pensamos, tienen presupuesto. Las tecnologías ya son muy abiertas, se necesitan, debido a, sobre todo a la cloud, muchísimos menos recursos que antes para ofrecer verdaderas situaciones de amenaza de gran magnitud a entidades y organizaciones de gran tamaño por parte de atacantes que no tienen ese tamaño, pero tienen los recursos y el conocimiento necesario, y la tecnología y la cloud les proporciona las herramientas necesarias para ponernos en jaque, como así ha ocurrido. Lo hemos pasado realmente mal durante la pandemia, sufrimos numerosos ataques de numerosos tipos, de numerosas generaciones, porque no solamente es el ransomware antiguo, el de nueva generación, sino los antiguos ataques de DOS o las bots que se han desplegado, sino nos hemos visto seriamente amenazados con numerosas técnicas basadas en inteligencia artificial, pero
todo esto, en todos los casos, en un número muy importante de ellos, venía revestido de otras tecnologías abiertas que apoyaban las capacidades de nuestros adversarios y que les permitían jugar con una ventaja que nosotros pensábamos que no tenían o que era o que estaba a disposición exclusivamente de actores de un tamaño bastante superior. Pero nos han demostrado que no. Eh, las APTs, las amenazas persistentes internacionales que ya todos conocemos porque se han hecho mundialmente famosas, especialmente desde la pandemia, cuentan con recursos bastante importantes, cuentan con presupuesto y cuentan con tecnología de cloud suficiente a lo largo y ancho del planeta que les da soporte para, utilizando tecnologías disruptivas, ponernos en jaque. Entonces no podemos no seguirles el paso, tenemos siempre que intentar no estar un paso por detrás, sino simplemente estar por lo menos en el mismo paso o, si, cuando sea posible, un paso por delante. Como veremos aquí, tenemos en la diapositiva reflejadas diferentes tecnologías disruptivas, como son la inteligencia artificial, de la que vamos a hablar hoy especialmente, pero también el blockchain, que nos permite proteger el dato, pero también protegérselo a nuestros adversarios, o la computación cuántica, que quizás sea la menos riesgosa desde el punto de vista de los atacantes, pero sí que nos permite a nosotros verdaderas capacidades, sobre todo en cuanto a criptografía postcuántica o técnicas de cifrado muy necesarias para proteger lo más esencial de todo, que al final es lo que está en el centro, que es el dato. Evidentemente, la inteligencia artificial es una de esas tecnologías disruptivas, es una de las que más llama la atención. No es solo una tecnología, son muchas tecnologías, tiene muchas versiones, tiene muchas variedades. Aquí vamos a afrontar hoy una de ellas especialmente, que es la generativa, porque pensábamos que es más interesante tratar esta, que es muchísimo más novedosa, que tratar pues la inteligencia artificial desde el punto de vista tradicional, que estamos hablando de tecnologías que ya en los años 60 en entorno, por ejemplo, estadounidense se habían desarrollado considerablemente y no tenemos que pensar que son tecnologías tan novedosas. Sí que su uso en los diferentes escenarios es mucho más novedoso. Pero las tecnologías de inteligencia artificial generativa sí son mucho más novedosas y están poniendo en jaque a todos los sectores, desde muchos puntos de vista, no solamente al nuestro. Vemos en la diapositiva que hacemos mención a la criptografía resistente, como la postcuántica o diversas necesidades que vamos a tener y donde la inteligencia artificial nos presta una ayuda bastante importante, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de desarrollo de las mismas. Bueno, en esta diapositiva ya lo que vamos a tener presente es que vamos a hablar de fundamentos de esta inteligencia artificial generativa. A mí me gustaría hacer un pequeño recorrido antes sobre lo que vamos a hablar. En esta conferencia vamos a explorar asuntos como cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial generativa a identificar o prevenir posibles amenazas cibernéticas, detectar patrones anómalos o patrones que son evidentemente muestra de amenazas persistentes o no persistentes presentes en el tráfico de red y de telecomunicaciones, o cómo puede fortalecer nuestras defensas contra ataques especialmente sofisticados, que precisamente por el uso de la inteligencia artificial por nuestros adversarios es algo bastante más común de lo que nos gustaría y que está bastante más presente cada año, especialmente en el escenario post-pandemia del que hemos discutido ya un poco. Discutiremos también acerca de la detección de intrusiones o predicción de comportamientos maliciosos. En este caso, no solamente externos, también tenemos que tener en cuenta los movimientos laterales o los comportamientos maliciosos internos a nuestra organización, voluntarios o involuntarios, porque ya sabemos que en la mayoría de los casos estos comportamientos maliciosos internos a la organización no son voluntarios, son fruto de elaboradísimas técnicas de ingeniería social que responden a la necesidad de que es muchísimo más fácil moverse internamente y escalar privilegios o alcanzar objetivos de datos mucho más sensibles cuando los movimientos ya se realizan desde dentro de la organización. Así que esta automatización de respuesta a los incidentes basada en inteligencia artificial, tanto tradicional como generativa, nos va a proporcionar nuevas posibilidades para afrontar todos los retos de los que estábamos hablando. Eh, Vamos a hablar también porque disculparme, vamos a hablar también de los desafíos éticos y de los desafíos de seguridad que surgen al utilizar inteligencia artificial, tanto de los desafíos de seguridad como de los desafíos desde el punto de vista humano y ético
que nos genera el uso de este tipo de tecnologías que son especialmente sensibles porque lo que trabajan es precisamente el dato. Y el dato no siempre es nuestro. El dato también son de carácter personal o son datos prioritarios de carácter sanitario o de carácter financiero o de carácter religioso protegidos pues por diferentes legislaciones y por supuesto por el propio sentido común, teniendo en cuenta que la propiedad de esos datos es siempre de sus legítimos poseedores, que son los que los originan y nosotros poseemos otra serie de datos corporativos que evidentemente constituyen el mayor valor de nuestra relación, porque hoy, en un mundo basado 100% en la información, no podemos dejar atrás ni no tener suficientemente claro que el principal valor que tiene nuestra organización siempre son los datos y el histórico de datos que posee, puesto en contexto o sin poner en contexto incluso. Bueno, espero que sea esta jornada muy informativa y que pueda llevarse algunas ideas valiosas que les den buenas ideas para sus profesiones futuras o para aquellos que están en ejercicio, ideas para mejorar sus servicios o para mejorar sus sistemas defensivos, para aquellos que estén en diferentes escenarios de críticos o institucionales o corporativos. Bien, vamos a ver estas estrategias. Bueno, hasta ahora la inteligencia artificial en ciber, como lo he querido llamar aquí, teníamos avances tradicionales, tenemos avances tradicionales con respecto a la inteligencia artificial tradicional también. Es decir, estábamos muy centrados en la detección de anomalías usando normalmente, como dice la diapositiva, algoritmos de machine learning para identificar este tipo de comportamientos anómalos o atípicos que pueden indicar una amenaza o que pueden indicar cualquier tipo de riesgo al que no podemos dejar sin supervisión. También habíamos avanzado bastante sobre sistemas de prevención de intrusiones, mejorando la precisión en los ataques conocidos. De todos es conocido la capacidad de los XDR o de los EDR corporativos presentes, que también se usan en el entorno institucional en muchos casos, o en el entorno de instituciones críticas. En España ahora hay una nueva definición también debido a la NIS 2 de esenciales para distinguir los diferentes servicios o entidades financieras que manejan transacciones financieras o entidades sanitarias que manejan datos extraordinariamente sensibles. Y habíamos venido realizando bastantes buenos avances en el mundo del Big Data y del análisis de datos aplicado, predictivo sobre todo, para ser capaces de analizar y procesar los enormes petabytes que hay de información en todos los lugares del mundo y que nos empezaban a hacer muy complicado con los sistemas de procesamiento que teníamos manejar este tipo de datos. Estas tecnologías han ido avanzando a nivel de software, incluso de hardware dedicado y los volúmenes de datos se han hecho considerablemente más manejables y somos capaces de desenmarañar en ellos los patrones que nos interesan para tomar decisiones especialmente de seguridad perimetral o de seguridad del endpoint o de cualquier tipo de respuesta inmediata sobre segmentos de red o protección de equipamiento informático en general y de información. Y venimos teniendo menos avances, pero bastante consistentes en el mundo de la automatización que se ha venido centrando en el mundo de la ciberseguridad en la automatización de las respuestas a estos incidentes o a estos patrones reconocidos, generando respuestas bastante rápidas y automatizadas a estos incidentes de seguridad que vemos reflejados aquí. Sin embargo, algo que nos ha puesto en jaque, que nos ha dado muchas perspectivas de buen futuro, son los nuevos avances que realiza sobre estos mismos menesteres la inteligencia artificial generativa en el mundo de la ciber, mezclándose con la inteligencia tradicional y proporcionando nuevas ventajas. Estas tecnologías, en muchos casos provenientes del sector open source, lo cual hace que sea la comunidad mundial la que está logrando un gran avance en general, haciendo un gran aúne de esfuerzos mundial, hemos conseguido generar no solo redes neuronales, como hemos visto también anteriormente, sino hemos conseguido generar estructuras que manejan software, hardware y datos para producir ventajas cuantitativas y cualitativas en las defensas que tenemos, sobre todo a nivel de threat hunting. Pero sobre todo vamos a simplificar la exposición en nuestra respuesta a los incidentes de forma real e inmediata, es decir, lo que nosotros llamamos en tiempo real.
Tenemos aquí una serie de ejemplos que vamos a ir explorando, como las redes generativas adversarias, GAN, que permiten una mejora en la simulación de ataques para entrenar nuestros sistemas de defensa. Tenemos nuevos sistemas de modelado de amenazas con creaciones de escenarios de ataque potenciales para mejorar la preparación de nuestras respuestas a los incidentes. Tenemos el uso de inteligencia artificial no solamente para generar datos con los que aprender en nuestras redes generativas adversarias o nuestras VAN, sino también para falsear datos y confundir al adversario, lo cual es bastante interesante, es una posición bastante novedosa, lleva menos de 10 años trabajándose en este modelo, pero entidades de calibre mundial dedicadas al escenario financiero están haciendo pruebas bastante importantes con este tipo de sistemas con un éxito bastante interesante. También nos permite la inteligencia artificial generativa mejorar el desarrollo de nuestras contramedidas, tanto electrónicas como de información o de comunicaciones para el diseño de respuestas de contramedidas de respuesta automatizadas, muy sofisticadas y muy personalizadas al propio, no solo a la propia amenaza, sino al propio modelo de ataque bueno, pues evidentemente utilizando matrices como la Mitre y Mitre Attack Defense. Si no lo conocéis, excede un poco los contenidos de esta conferencia, pero es importante que conozcáis los modelos Mitre. Y en nuestra respuesta de contramedidas es mucho más sofisticada y mucho más personalizada no solamente al modelo de amenaza y de riesgo, sino también al modelo de ataque. Son de mucho más fácil detección que nunca utilizando estas tecnologías de inteligencia artificial y por lo tanto podemos responder con un diseño automatizado, secuencial y bastante rápido de contramedidas mucho más eficientes que nunca. Y también está transformando la ciberdefensa, porque permite labores de threat hunting muchísimo más interesantes que las que teníamos hasta ahora, permite el diseño de inteligencia artificial generativa en entornos cerrados y permite trabajar de forma personalizada las propias amenazas más sutiles o más típicas que se producen en este sitio, en este tipo de servicios basados en instituciones o tanto críticas como institucionales como esenciales. Haciéndole frente, como dice la positiva, a cualquiera de las tácticas habituales que emplean nuestros oponentes. No tendría sentido hablar toda la conferencia de inteligencia artificial generativa si no nos dejamos claro a nosotros mismos que la inteligencia artificial generativa por sí sola no soluciona nada, igual que en la protección de datos blockchain tampoco lo soluciona todo, ni tampoco la inteligencia artificial tradicional, como el machine learning o las redes neuronales solucionan nada. Simplemente vivimos en un mundo de nuevas tecnologías y tecnologías disruptivas que hay que combinarlas para lograr un efecto final muy ampliado. Es decir, es un enfoque sistémico en el que la suma de las partes no es una suma mayor que la suma de cada una de las partes por separado. Es un principio de teoría general de sistemas y es lo que nos proporcionan este tipo de tecnologías. La automatización se ha venido también beneficiando de la inteligencia artificial, sobre todo de la generativa, bueno, de ambas, de la tradicional también, de manera que las herramientas que antes eran un poquito más torpes y demasiado presas del desarrollo tradicional, ahora cuentan con una serie de herramientas que también estas herramientas cuentan con inteligencia artificial generativa y por lo tanto permiten automatización inteligente de procesos. La digitalización inteligente de procesos es una parte importante de la transformación digital de las organizaciones y a medida que transformamos las organizaciones, volvemos a tener un mayor riesgo debido a que estos procesos están altamente digitalizados y son presa de este tipo de riesgos y de amenazas. Por lo tanto, la automatización apoyada por la inteligencia artificial nos permite un menor nivel de error humano y nos permite una mejor respuesta apoyada también por la inteligencia artificial, siempre con la mejor combinación que hemos encontrado históricamente, desde el siglo XX, que es la inteligencia humana unida a la inteligencia artificial y a las herramientas de tecnología y de datos, nos permite la mejor eficiencia y la mejor eficacia en el resultado final pretendido, que es la seguridad de nuestros datos, de nuestro patrimonio y de nuestros activos digitales.
Aquí vemos algunos de los principios como la escala de eficiencia que acabamos de hablar, la consistencia en la aplicación uniforme de las políticas de seguridad y hemos hablado del error humano, una utilización del machine learning de forma continua debido a que las herramientas de automatización permiten aprendizaje y mejora de la implementación de estos algoritmos que tanto nos han venido ayudando, pero ahora de una forma mucho más automatizada, apoyada por el humano y apoyada también por la inteligencia artificial. Sistemas con cooperación mejorada, con inteligencia, podemos integración y cooperación entre herramientas y plataformas de seguridad, y quizás faltaría la importante mención del humano. Nos permiten estas herramientas de automatización mejoras en tiempo real y, por lo tanto, la adaptación de ellas mismas con la propia aprendizaje de la inteligencia artificial en una escala evolutiva sin precedentes que tiene unas nuevas medidas de eficacia y eficiencia que escalan de forma geométrica y no aritmética. Por lo tanto, muy interesante el papel de la automatización, que está muy presa también del papel del desarrollo y de los lenguajes de programación open, que en este caso han sido esenciales porque las librerías más importantes al final, a nivel mundial, pues como estamos viendo, vienen de lenguajes como Python, muy abierto, y librerías generalmente basadas en open source, que han venido a ayudarnos la comunidad mundial para impulsar el desarrollo sobre las propias técnicas de inteligencia artificial y de la automatización. Aunque estamos hablando en el entorno todo el tiempo, he estado hablando en el entorno institucional o seguridad y defensa, o hemos estado hablando de críticos, de esenciales y de corporativos que nos parece que estamos escalando en todo momento a las enterprises, incluso a lo mejor de lejos hasta la gran empresa, nada más lejos de la realidad. La gran empresa que no es Enterprise está muy atacada y está mucho más presa de los riesgos y de las amenazas del mundo cibernético, y son evidentemente muchísimas más a nivel mundial y representan un porcentaje de la economía infinitamente superior al resto. Las startups, como no, las medianas y las pymes, especialmente las altamente digitalizadas, necesitan de este tipo de tecnologías también. Y aquí han venido también las startups a ayudarse de la inteligencia artificial, con un concepto muy divertido que se llama X10, que quiere decir por 10. Se llaman modelos por 10, en el cual las startups que están intentando darnos servicio, conocimiento y apoyo a todas las demás compañías o servicios institucionales o de seguridad y defensa, con sus conocimientos, sus buenas ideas y sus nuevos desarrollos basados en estas tecnologías disruptivas, utilizan la IA generativa para simular y producir múltiples equipos de gestión, como vemos en la diapositiva, para permitirse el lujo de tener equipos mucho más grandes de los que ellos se pueden permitir, porque al final estas startups, pues estamos hablando que en su mayor parte son de menos de 150 empleados y la inmensa mayoría de menos de 25, y un número infinitamente grande de menos de 10. Por lo tanto, necesitan de más apoyo. Han encontrado o están encontrando, están en ello, un gran apoyo en la inteligencia artificial generativa para simular y predecir equipos que no tienen, en los que mezclan de forma activa diariamente la inteligencia humana y la inteligencia artificial para generar nuevos equipos de apoyo para dar servicio a sus clientes, y sus clientes son de todos los tamaños, especialmente porque suelen desarrollar tecnologías bastante disruptivas, bastante on the edge, y estas son las que más normalmente necesitamos en el mundo de la ciberseguridad. Este tiene una amenaza nueva cada día y nunca va a dejar de ser así, y para esa amenaza nueva necesitamos algo igual de nuevo o mejor. Y entonces estas startups generan bastante conocimiento, y hasta la fecha había sido bastante difícil trabajar con ellas. Aquí en España han venido haciendo un ejercicio las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y últimamente también Defensa Nacional, en hacer un esfuerzo para poder hablar no solamente con los tradicionales eh, conversadores que son las enterprises o las grandes instituciones, o las grandes corporaciones, perdón, sino que han generado pequeños departamentos o iniciativas para llevar esta conversación con las startups y poderse entender y beneficiarse de estas nuevas tecnologías, nuevos conocimientos y nuevas ideas aplicables rápidamente y que escalan rápidamente para mejorarlo. Así que nosotros lo hemos visto crecer en el Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil, y ahora también lo estamos viendo en el entorno de la Defensa Nacional, especialmente en el Ejército de Tierra,
pero también el Ejército del Aire, la Armada, ha tenido bastantes iniciativas de este tipo. Son soluciones que aceleran nuestras capacidades de respuesta para la defensa y permiten personalizaciones que hasta la fecha eran muy difíciles de conseguir en un entorno empresarial enterprise cuyos movimientos no son evidentemente lo suficientemente rápidos para anticiparse suficientemente rápido al nuevo escenario de amenazas. Y una vez puesto el contexto, vamos a avanzar sobre nuestra guía generativa. Esta diapositiva trata de darnos un poquito de luz. Es un enfoque innovador que se centra en la creación de datos nuevos y realistas a través del procesamiento con inteligencia artificial tradicional y de automatización de los datos residentes a nivel público mundial o datos privados de nuestras organizaciones cuando implementamos escenarios en sistemas aislados, ¿no? Bueno, los campos más usados, como podemos ver, son las imágenes, música, arte o sintetizaciones de voz y vídeo, donde ha demostrado tener capacidades realmente increíbles, donde todos los días vemos anuncios en las redes sociales o en los telediarios, en los centros de noticias sobre las nuevas capacidades que tienen. No vamos a insistir porque vamos a centrarnos en nuestro contenido, pero centrándonos en que esencialmente trabajan con lo mismo. Es una capacidad única para generar datos sintéticos y entrenar modelos. Esa idea generativa tiene, por tanto, un campo de aplicación, si no infinito, roza lo infinito. Ejemplos típicos como los que hemos hablado, los podemos ver en esta diapositiva, como van a tener grabado, pues podrán ampliar sobre ello con un éxito bastante importante, generando incluso retos a nivel normativo, a nivel de normalización y a nivel eh, jurídico, porque empezamos a tener dudas sobre cuáles son los procedimientos o la legislación aplicable a los contenidos generados con este tipo de tecnologías o la autoría o cómo vamos a trabajar a nivel mundial con el escenario de propiedad, ¿no? Propiedad intelectual y cosas parecidas, ¿no? Aunque no es el centro de esta conferencia. Vamos a continuar con las diferencias esenciales que tenemos en la inteligencia artificial generativa con el resto bueno, con la inteligencia artificial tradicional, sobre todo basada en aprendizaje supervisado, como lo vemos en la diapositiva de la izquierda, en el campo de la izquierda, difiere de los enfoques tradicionales, como vemos, en el enfoque del aprendizaje supervisado y no supervisado del dato, y a diferencia, tiene la capacidad única de generar datos sintéticos nuevos para entrenar estos modelos predictivos. Lo que queremos decir con esto, por tanto, es que la inteligencia artificial generativa no es una alternativa, es un complemento, es por ella sola una versión, pero también es complementaria y necesaria para usarse con las tecnologías que ya se venían usando. Es decir, no es una innovación disruptiva eh, que trata de romper, sino que viene a complementar nuestras capacidades anteriores, tanto matemática, probabilísticamente o estadísticamente a nivel de ciencia, como a nivel de dato, como a nivel de matemática aplicada al machine learning, matemática bayesiana o la que corresponde en cada caso, o redes neuronales, sino que la generativa nos va a proporcionar datos sintéticos que nos van a permitir alimentar esas modalidades de inteligencia artificial tradicional que estábamos trabajando. Y por lo tanto, su capacidad única es generar, y más importante desde el punto de vista de la ciberseguridad, es esa generación de datos sintéticos. Es una de las más importantes, con mucho, yo diría que la más. ¿Cuál es la importancia ahora mismo de la IA generativa en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, vamos a ver cómo la IA generativa nos ayuda a fortalecer simple y llanamente la ciberseguridad corporativa o la ciberseguridad tradicional. Está claro que la misión de la ciberseguridad esencial es proteger la información. Aquí hemos dicho confidencial, pero no tendría por qué ser confidencial. En general, proteger el dato para salvaguardar estos datos personales o organizaciones de cualquier acceso no previsto y no autorizado, ¿no? Asegurar sistemas críticos para garantizar la integridad y la disponibilidad de los servicios esenciales en el caso de los esenciales críticos o institucionales. La evolución de las amenazas cibernéticas es de forma continua, por lo cual requiere soluciones adaptativas y robustas. Ya decía el doctor Turing, allá por la Segunda Guerra Mundial, que no hay nada mejor que una máquina para luchar contra otra máquina. Pues este es el mismo principio, pero ampliado
eh, llevado al mundo del siglo XXI y a la evolución de las amenazas cibernéticas que hemos visto. No estamos haciendo más que poner la inteligencia humana a funcionar utilizando tecnologías basadas en software y hardware que nos permiten utilizar nuevas tecnologías para ser muchísimo más rápidos y más adaptativos y más robustos en nuestras defensas y en nuestra respuesta a los ciberincidentes. Las medidas de seguridad tienen que ser efectivas. Para ser efectivas necesitamos que sean rápidas, eficientes y eficaces. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de este tipo de tecnologías y, por supuesto, la inestimable ayuda de la mente humana, que es la más adaptativa de todas las que conocemos, de todas las inteligencias que conocemos, para lograr respuestas eh, eficaces y eficientes para dar respuesta a estas amenazas. Vamos a continuar. Ventajas de la inteligencia artificial generativa en ciberseguridad. Bueno, la inteligencia generativa ofrece especialmente dos ventajas en las mejoras de la ciberseguridad, sobre todo en campos como la detección de anomalías, porque es capaz de identificar patrones en el tráfico de red, que ya lo hacíamos, o en el tráfico en general en el endpoint, o en comportamientos de cualquier tipo de modelo de archivo para indicar posibles amenazas potenciales. Pero claro, eso ya lo hacía la inteligencia artificial tradicional. Lo que hace la generativa es generar todo lo que necesitan estos sistemas para alimentarse y retroalimentarse utilizando la información que hemos obtenido y haciendo que estos sistemas sean mucho más rápidos y sean capaces de detectar cualquier otra anomalía que tenga una sintomatología parecida, unos patrones similares. De esa manera podemos llegar al segundo punto. Nos podemos anticipar a la siguiente amenaza. Podemos comportarnos de forma sólida, rápida, en tiempo real, de forma eficiente a la amenaza que viene y nos va a permitir aprender y reaccionar con anticipación a posibles amenazas originadas en esta. Esto se dice mucho, pero no se suele comentar. Probablemente ya cuando estuvimos entendiendo cuando un virus era de nueva generación a partir del fenómeno de Stuxnet, ¿no? Que paralizó eh, el programa de enriquecimiento de uranio de Irán hace ya bastantes años. La mayoría de los bots, de las botnets que nos han sacudido con ataques de DOS o de DOS a lo largo y ancho del mundo desde entonces, en su mayor parte son desarrollos sobre el mismo concepto. Es decir, utilizando malware inicial han ido desarrollando nuevas modalidades que en el fondo tienen comportamientos similares, realizan alguna forma de adaptación diferente, pero tienen patrones de su procedencia, porque están basados en malware anterior. Esto es lo que nos permite, si somos capaces de identificar esos patrones, como decimos en la primera mención, somos capaces de anticiparnos a amenazas basadas en ello con mucho más facilidad, teniendo en cuenta que también tenemos los patrones de las modalidades de, de amenazas y de ciberataques más comunes. Antes hemos comentado la matriz Mitre. Por lo tanto, es esencial lo que estamos haciendo aquí. Es decir, la inteligencia artificial generativa lo que hace es que sea muchísimo más rápido, prácticamente en tiempo real. Se alimenta estos patrones, se realimenta sobre sí mismos, realiza conclusiones, estudia los datos que tiene y realimenta nuestros sistemas de detección de amenazas en tiempo prácticamente real, lo cual hace que cualquier amenaza que sea generada en base a cualquiera de ellas tendrá por lo menos parte de esos patrones en sus modelos de ataque y podremos sintetizarla y clasificarla, por lo menos en parte, y reaccionar apropiadamente con unos playbooks de respuesta a ciberincidentes bastante más eficientes porque ya están sumamente probados. Por lo tanto, vamos a reaccionar con bastante más solvencia y con bastante más solidez a cualquier evolución de cualquiera de las amenazas que hayamos logrado ya detectar y también en el futuro cualquiera que dependa de las mismas. Por lo tanto, fortalece proactivamente nuestras medidas de ciberseguridad con un análisis continuo, como vemos aquí, y aprendiendo de los datos que tenemos y aprendiendo a reaccionar sobre cualquier amenaza en el futuro basada en ellos. No solamente en el propio modelo de ataque del malware, sino, perdón, en el propio diseño del malware o de sus evoluciones, sino
a los patrones que le permiten al malware realizar sus ataques, porque ya desde Stuxnet entendemos que es el malware de nueva generación, que se llaman ciberarmas, y entonces son igual que un arma militar, como pueda ser un misil, tienen un objetivo, tienen diversas fases y son inteligentes. Entonces, esto genera modelos de ataque bastante complejos, que son los que se meten en este tipo de matrices, como Mitre Attack, y por lo tanto, no solamente vamos a detectar lo que hace el malware o un malware derivado de él mismo en el futuro, sino que también los parámetros de las diferentes fases identifican modelos de ataque tanto presentes como futuros, porque aunque sean parciales, se detectan como parte de un conjunto de ataques nuevo y diferente. Las herramientas los detectan como patrones de diferentes ataques y los sistemas de inteligencia artificial generativa llegan a la conclusión de que es un ataque nuevo, por lo tanto, modelizan este tipo de comportamiento y pueden crear, digamos, nuevos modelos por encima de lo que tenemos en las matrices normalizadas de defensa, ¿no? Para los playbooks. Por lo tanto, nos permiten threat hunting en tiempo real y, por lo tanto, una defensa muchísimo más coordinada, muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva, en la que nos centramos siempre entonces en reducir el número de falsos positivos para evitar faltas de productividad en las organizaciones que nos causen problemas de producción, porque esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Tenemos por un lado que defendernos, pero por otro lado no tenemos que poner en peligro la producción, ¿no? Por lo tanto, la IA generativa puede transformar permitiendo mecanismos de defensa avanzados, proactivos e inteligentes, si nos podemos permitir el hecho de llamarlos así. ¿Cómo se realizan este tipo de ejercicios? Bueno, la implementación de la inteligencia artificial generativa en las estrategias de defensa también es importante porque hay que integrarla dentro de las propias políticas de la compañía. Es decir, esto no es un asunto exclusivamente de tecnología, de hardware, de software y de datos. Es también un asunto organizativo y es un asunto de políticas, como veremos a continuación. Las estrategias efectivas de las que hablamos en esta diapositiva para integrar con la inteligencia artificial generativa las defensas cibernéticas nos permiten prácticas proactivas que ya hemos hablado para monitorizar continuamente la actividad de red, especialmente las comunicaciones, que es, por supuesto, en las comunicaciones donde vamos a ver los movimientos laterales, si es una intrusión, si es un movimiento interno, o las comunicaciones, evidentemente, son esenciales porque la perimetral es hacia dónde van a entrar los ataques del exterior, ¿no? Y podemos implementar cualquier tipo de medida preventiva y utilizar la IA para predecir amenazas potenciales antes de que éstas se materialicen. ¿Por qué? Porque también somos capaces de identificar vulnerabilidades directamente de nuestros sistemas basados en patrones conocidos. Por lo tanto, podremos utilizar la inteligencia artificial generativa para diseño también de medidas preventivas, que ya hablaremos un poquito más tarde de cómo lo tenemos que hacer, que no es única y exclusivamente tecnología, ni desarrollo, ni software, sino también organizativo y por lo tanto gestión y por lo tanto corporativo organizacional. La incorporación fluida de la inteligencia artificial en los marcos de la ciberseguridad existentes para mejorar nuestras capacidades de defensa, ya hemos hablado, como hemos hablado de la matriz Mitre Attack, y adoptar estas estrategias va a favorecer nuestra ventaja en la ciberseguridad utilizando esta tecnología disruptiva. Aquí tenemos una diapositiva de recapitulación, cuáles son las mejoras en la detección, anticipación y defensa contra las amenazas, mejoras en la estrategia y mejoras potenciales y que escalan de forma geométrica con la propia inteligencia propia que generamos con nuestro propio dato. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Hemos estado hablando de un modelo. Vamos a hablar de un ejemplo de uso de inteligencia artificial generativa en ciberseguridad. Vamos a hablar de banca, por ser un sector crítico y esencial según que parte del sector financiero. En este caso estamos hablando de una empresa imaginaria. Estamos basándonos en una empresa que no lo es, pero bueno, vamos a dejarlo como imaginaria, que le hemos llamado Banco XYZ, donde se realizan, evidentemente, es un banco y por lo tanto tiene servicios financieros. Vamos a implementar un sistema de inteligencia artificial generativa para analizar en este caso el comportamiento del tráfico de red.
¿Qué haremos? Utilizaremos algoritmos avanzados, como dice la diapositiva, de aprendizaje automático y la inteligencia artificial generativa identificará en ellos patrones anómalos. Ya no lo hacemos solo nosotros utilizando tecnología basada en Big Data o estadística predictiva o probabilidad o matemática, sino que además utilizamos inteligencia artificial generativa para identificar por parte de la propia inteligencia artificial de forma mucho más rápida y precisa, con muchos menos falsos positivos, estos patrones anómalos en tiempo real, que es la ventaja más importante de todas, porque no es algo que no pudiéramos hacer antes, lo podíamos hacer antes, pero no era en tiempo real. Con la inteligencia artificial generativa vamos a poder hacer esto de forma continuada, de forma constante y por tanto un ejercicio de tiempo real. Para identificar un ejercicio, en este caso, hay un ataque cibernético en el área de desarrollo. Durante un análisis en vivo, el sistema detecta que aumenta el tráfico saliente hacia una dirección IP sospechosa, lo que activa una alerta temprana, evidentemente en el SIEM. Y gracias a esta tecnología, el banco puede anticipar y prevenir posibles amenazas de manera proactiva. Este patrón, en el que aumenta un tipo de tráfico de red, vendrá inmerso en una serie de paquetes con una serie de metadatos que genera la propia inteligencia artificial analizando el comportamiento de esos paquetes que van en el tráfico saliendo y cómo se comportan con respecto a la IP sospechosa y desde las IPs que se está haciendo. Por lo tanto, ya no solamente tenemos una alerta temprana o tenemos un sistema que lo que hace es cortar la comunicación. No, no, está analizando el sistema en tiempo real, cuál es la información que está saliendo, qué tipo de paquetes, cómo se comportan los paquetes, por dónde salen los paquetes y a de qué tipo de servicios, desde qué tipo de servicios se mueven y hacia qué tipo de servicios van y dónde están posicionadas o no el tipo de IPs. Por lo tanto, la tecnología de inteligencia artificial generativa nos va a dar toda una serie de patrones que no solamente va a consistir en parar esa amenaza en el momento, sino que cualquier movimiento de patrón similar a una IP diferente, no va a tener ningún éxito. Por lo tanto, vamos a poder prevenir los ataques futuros. ¿Qué tecnologías habría que usar para implementar este modelo apoyado por inteligencia artificial generativa sobre el banco? Pues en este caso, para poder realizar este tipo de servicios con este tipo de servicios y de datos, utilizaríamos redes neuronales bueno, CNNs convolucionales para procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Es decir, ya teníamos redes neuronales clásicas, pero para analizar los datos en tiempo real necesitábamos una reversión de las redes neuronales que las tenemos aquí, que se emplean, la propia inteligencia artificial generativa es capaz de relacionarse con ellas y por lo tanto utilizar el procesamiento y el resultado de análisis en tiempo real y detectar así los patrones y las anomalias. Utilizaremos algoritmos de aprendizaje profundo, implementándolos para entrenar el modelo de IA generativa en la detección de comportamientos maliciosos. Por lo tanto, va aprendiendo continuamente de todo lo que está sucediendo, tanto del comportamiento que es correcto dentro de la organización, como de aquel que resulta sospechoso o que no es tradicional o que no es frecuente o que tiene algo que genera cualquier tipo de alerta o no en nuestros SIEM, ¿no? Y evidentemente tendremos que integrarnos con los equipos de gestión de eventos de seguridad, como son los SIEM, y la IA generativa puede correlacionar eventos y alertas generadas por la red, o sea, en los SIEMs con las alertas generadas por los patrones descubiertos por la red neuronal que hemos mencionado en el momento anterior. Para implementar este tipo de técnica, para mejorar la seguridad, nos bastaría, o en principio haría falta lo que tenemos aquí, sin olvidar la parte de desarrollo y todo lo que es referente a APIs de desarrollo sobre API y, evidentemente, una de las diapositivas más importantes que tenemos en la presentación, la automatización de procesos. Es decir, esto no tenemos que permitir que se haga de forma secuencial, sino que tenemos que hacer que la propia IA generativa, apoyada en la automatización, genere esto de forma constante y, por lo tanto, en tiempo real. ¿Qué datos vamos a involucrar en este ejercicio? Pues ejercicios de tráfico de red,
pues como, bueno, evidentemente bueno, entiendo que casi todos los presentes tienen algún conocimiento de este tipo, pero si no, pues los datos del tráfico de red pues incorporarán IPs de origen y destino, puertos, servicios, protocolos de comunicación utilizados, tamaños de los paquetes o cualquier metadato inusual o interesante que puedan apoyarse para generar más datos de forma sistémica sobre los que tenemos. Datos de comportamiento normal. Evidentemente son los datos de carácter histórico con los que se entrenan los modelos de Machine Learning del tráfico habitual y seguro de nuestra organización. Y datos de ataques simulados. Una vez esto está en producción, evidentemente hemos descubierto nuevos patrones que ponen en riesgo vulnerabilidades que vamos detectando en el camino. Podemos utilizar también la inteligencia artificial generativa, en este caso, para coger estos comportamientos detectados, estos patrones y estos datos que podemos utilizar, que hemos detectado en las fases anteriores, para generar, a base de inteligencia artificial generativa, nuevos datos de ataques simulados para realizarlos sobre nuestros propios sistemas y ver cómo se comportan para simular posibles amenazas y nosotros poder reaccionar de forma más consistente si existe una amenaza de este tipo en el futuro. Es decir, que una de las partes más delicadas que tenía la ciberseguridad en la práctica es la implementación de los simulacros necesarios para comprobar la eficiencia y la eficiencia de los sistemas de respuesta ante incidentes. Evidentemente, con este impulso que nos da la inteligencia artificial generativa, vamos a poder hacer muchos mejores simulacros de forma automatizada y obtener muchos más datos y sentirnos mucho más seguros. El proceso técnico de este tipo de ejercicio conllevará un preprocesamiento técnico de los datos y un entrenamiento de los modelos de IA generativa y un análisis en tiempo real. ¿Qué recomendaciones para generar estos bots tenemos que dar? Pues os dejo en estas diapositivas unos simples consejos para que tengamos claro eh, cosas que nos hemos dado cuenta en el pasado que eran absolutamente necesarias, porque si no, no funcionaban demasiado bien los modelos, como designar claramente al líder de equipo con experiencia en IA, al supervisar el proyecto, o lo que los roles específicos de desarrolladores o expertos de seguridad analistas para gestionar una distribución equilibrada de las tareas se realice, porque si no los proyectos se atascan y no son tan ágiles como deberían, porque los equipos humanos tienen que también regirse por principios de desarrollo ágil para poder y de gestión ágil para poder estar a la altura de las herramientas que trabajan en tiempo real, para que no ser nosotros los que seamos el pez retrasante de esta jugada. La selección de herramientas y plataformas, pues propongo TensorFlow o PyTorch como librerías y tecnologías interesantes para creación de este tipo de modelos de IA generativa y plataformas de colaboración como Jira o Trello para efectuar la comunicación y coordinación de los equipos que tienen que trabajar de forma ágil. Evidentemente, entorno, formación y capacitación, para que hablar más, estamos aquí en ello, pero con una especial mención a que hay que organizarlo de forma específica. Desarrollo y pruebas de la generación de la simulación para desarrollar eh, pruebas exhaustivas de forma constante para garantizar la efectividad de los resultados de los bots. No solamente es implementarlos, sino realizar pruebas exhaustivas sobre ellos para garantizar que siguen siendo eficaces. Eh, no sé si nos entendemos. Es decir, no solamente tenemos que comprobar los resultados, sino comprobar que el bot está a la altura de los patrones de detección que está generando, porque si el bot se queda obsoleto, ya no detectará los comportamientos anómalos ni la generación de alertas. Es decir, lo que estamos diciendo con esto es que no vamos a crear un bot y lo vamos a dejar ahí trabajando eh, permanentemente, sino que son bots en evolución, porque si no, nos quedaremos en amenazas con eficacia y eficiencia desde el momento que se creó ese bot. Y a pesar de que se realimente con las amenazas, el bot no será suficientemente desarrollado. Entonces tenemos que desarrollar también a nuestros bots para adaptarnos a las nuevas amenazas que vamos detectando. Bueno, la implementación y monitorización, pues procesos de control, a los que ya supongo que estaremos todos acostumbrados a implementar bots
integrados dentro de los sistemas internos una vez que hemos hecho todo este proceso. Herramientas comerciales que trabajan modelos de este tipo son de todos conocidos, supongo. Darktrace o Vectra Inteligencia Artificial o Cisco Steelwatch utilizan tecnología de este tipo en sus propios servicios para desarrollar esto. Son diapositivas destinadas para que entendáis cómo los propios fabricantes están empleando este tipo de tecnologías y de técnicas para sus propias herramientas, que muchas de ellas evidentemente son de las que mejores posibilidades tienen. Generación de datos para sistemas de información. Bueno, los datos sintéticos, ya hemos hablado de ellos, que son la especial ventaja. eh, Se pueden simular una amplia variedad de escenarios de ataques cibernéticos. Los procesos de generación de datos, podemos utilizar redes generativas adversarias, que son basadas en, bueno, matemática bayesiana y técnicas de inteligencia militar aplicada al mundo civil tradicional, de forma automatizada y con inteligencia artificial para mejorar esta capacidad de detección. Los beneficios de los datos ya los hemos hablado. ¿Cómo nos vamos a poder anticipar a los posibles ataques? Utilizando los datos, los patrones y los comportamientos, nos anticipamos y nos fortalecemos. Respuestas adaptativas en tiempo real. La IA generativa analiza continuamente los datos entrantes. ¿Cómo? Utilizando herramientas de automatización. Por lo tanto, las respuestas que genera también son adaptativas y también son en tiempo real a las amenazas. No solamente la respuesta a la de detección, sino a los datos nuevos entrantes con los nuevos patrones detectados. Medidas de defensa totalmente personalizadas. ¿Cómo se hace generación de datos para entrenamientos de sistema de detección? Bueno, he puesto aquí una telco también de ejemplo. Bueno, en este caso, utilizar la IA generativa para crear datos sintéticos que simulen diferentes tipos de ataques de malware. En este caso utilizamos redes generativas adversarias, GANs, como se suele llamar, para generar datos de tráfico malicioso que imitan el comportamiento de amenazas reales, utilizando los propios datos de las amenazas reales que sufre la propia organización, porque de esa manera nuestra propia organización tiene diversos patrones comunes, es decir, por ejemplo, los críticos tienen una serie de amenazas y de ataques y de amenazas continuamente, una parte de ellas son continuamente las mismas porque tienen una serie de adversarios que son siempre los mismos y tienen patrones similares. Por lo tanto, vamos a anticiparnos a todo ello y nuestras redes nos van a permitir mejorar con datos sintéticos, simulando todo este tipo de ataques basándose en lo que nos está ocurriendo en el día a día. Bueno, pues vamos a hacerlo. Se van a emplear en este caso redes generativas adversarias, como estamos viendo aquí, y una plataforma de entrenamiento de modelos de aprendizaje para utilizar los datos que saquemos de las GAN y tendremos que insertar esto en nuestro sistema de gestión, en nuestro SGSI, en español o ISMS. No solamente a nivel de sistemas de información, sino a través de políticas y de directivas. Se generan, tenéis explicado aquí, se generan los datos sintéticos basados en phishing o escaneos de vulnerabilidades o ataques de denegación de servicio de cualquier tipo. Y con esos datos recolectados se evalúa la precisión y el sistema de detección de intrusos, entrenándolos todos los días con los nuevos datos de ellos. ¿Cómo se realiza? Pues entrenando el sistema de detección de intrusos, ajustando los parámetros del sistema, utilizando los datos sintéticos generados y, por lo tanto, mejorando la capacidad y, sobre todo, la velocidad en la identificación de las amenazas. Esto nos proporciona patrones muy fácilmente detectables y, por lo tanto, somos mucho más rápidos en la respuesta. Una mejora consistente. La validación de los resultados, pues es de forma constante, es un ciclo sin fin, un ciclo, un modelo Deming, como los modelos de calidad, en el que hay mejora continua. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues es un tanto lento. Esas diapositivas las dejo en el vídeo para que las tengáis y vayáis analizándolo. Cómo se recopilan los datos, cómo se preprocesan los datos, cómo se crean los modelos de IA generativa, tecnologías similares, cómo se entrenan los modelos, cómo se validan y ajustan y luego cómo se integran con los sistemas de detección de intrusiones. Por lo tanto, con esto podremos generar un bot con automatización capaz de simular datos de tráfico malicioso y detectar las intrusiones a mayor velocidad y de forma más consistente con menos falsos positivos. La parte técnica, bueno, pues os dejo unas cuantas diapositivas dedicadas a las dos posibilidades que hay. En este caso,
no solamente a los GAN, sino también a las Variational Autoencoders, los VAEs, para generar datos realistas basados en estos patrones aprendidos. Bueno, las tareas que tenéis que realizar en preprocesamiento, en entrenamiento de los modelos, en evaluación de los modelos, cómo integrarlos en el sistema y la validación, el ajuste continuo, la mejora continua de nuestro sistema. ¿Qué es una GAN y cómo se implementa? Bueno, pues se define una arquitectura de la GAN, se preparan los datos de la entrada. mm, Podéis repasar esto siempre que queráis, lo vais a tener en la grabación y las diapositivas, para no saltaros nunca ninguna fase del modelo porque todas son muy especialmente. La preparación de los datos es extraordinariamente esencial y la limpieza de los mismos. Muy importante. Para poder entrenar un sistema de inteligencia artificial generativa, es muy importante que el dato que utilicemos esté correctamente preparado, correctamente normalizado, correctamente limpio y correctamente estandarizado. ¿De acuerdo? Si no logramos esa fase hacerla bien, el entrenamiento de la GAN será deficiente y no lo hará suficientemente rápido o lo peor, generará muchísimos más falsos positivos de lo que queremos. Luego, pues habrá que optimizar y ajustar. En el caso de los Variational Network Coders, pues tenéis también los patrones que utilizamos para su desarrollo, para que no se olvide ninguna de las fases. Aquí lo tenéis. Y aquí tenéis ejemplos de herramientas del mercado que emplean este planteamiento. El caso de Splunk, Enterprise Security, emplea estas capacidades, especialmente FireEye. Network Security emplea este tipo de tecnologías. O Palo Alto, el XDR, emplea en su XDR este tipo de patrones. Y nos queda comentar las consideraciones éticas o de privacidad. Estamos hablando de dato, normativa, legislación, protección. En España incluso el nombre de la legislación no te deja lugar a la menor duda. Ley orgánica de protección de datos de garantías y de garantías de derechos digitales. Por lo tanto, da cobertura y tenemos muy claro, ya solo con el nombre de la ley, quién es el propietario de los datos y la importancia que se le da en el escenario occidental a todo este asunto. Los propietarios de los datos de las personas no somos nosotros, nosotros somos propietarios de las nuestras y en nuestro proceder como encargados de tratamiento o como custodios de los datos tenemos que tener la debida diligencia y hacerlo evidentemente bien. Por lo tanto, hay que respetar la privacidad individual en la generación y en el uso de la inteligencia artificial generativa para generación de datos sintéticos. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muy clara la anonimización, tenemos que tener muy claro que la anonimización no es un asunto banal, es un asunto considerablemente difícil. No por el hecho de emplear una simple herramienta de anonimización hemos conseguido anonimizar el dato. Eso sobre todo es lo que quiero que se os quede muy claro. No por emplear una herramienta comercial o propia para anonimizar el dato, tenemos nuestros datos anonimizados. Hemos hecho una parte del trabajo, pero habrá que realizar las siguientes partes del trabajo para garantizar que esa anonimización no permite con sistemas incluso de IA la detección de sus legítimos proveedores sin ningún problema. No me da tiempo a contaros el caso, pero en temas de recursos humanos de carácter industrial nos hemos llevado unas cuantas sorpresas con ex miembros de las Fuerzas Armadas y de la empresa privada, con el planteamiento que han hecho algunas startups de este tema, de la analización de los datos y cuando hemos analizado los datos con redes neuronales, era prácticamente inmediato eh, la desanonimización de los mismos con un muestrario de datos no demasiado grande. Por lo tanto, la anonimización es muy importante, la privacidad es un derecho constitucional. A nivel mundial tiene prácticamente, bueno, la Unión Europea tiene la misma consideración, en Estados Unidos también, en Latinoamérica también. El mundo occidental tiene muy claro esto y no podemos pasarnos por encima y no tener la debida vigilancia. Y el cumplimiento normativo. No solamente tenemos que hacerlo de forma ética, sino que tenemos que cumplir nuestras leyes y nuestras directrices de protección de datos. Y además, no está en la diapositiva, pero no nos podemos olvidar de la normalización. Es decir, si estamos metidos en normas internacionales, que no son de obligado conveniente, son de carácter voluntario, pero prácticamente en la actualidad son imposibles de llevar las organizaciones con cierta capacidad económica en el mundo sin este tipo de normativas y por lo tanto, si no las cumplimos, tampoco vamos a poder avanzar y todas ellas
están inmersas en muchas normas ISO y no ISO internacionales dedicadas a este tipo de problema. Aquí vemos el comentario que acabo de hacer, la reidentificación, que es como se conoce ese fenómeno, que es la posibilidad de rastrear datos sintéticos hasta los individuos reales. Esto es muy real y se realiza con muy poco presupuesto y normalmente con muy poco equipamiento y de forma muy, muy, muy rápida. Y por supuesto, las violaciones de datos en accesos no autorizados a la información de las personas. Nosotros debemos tener también la debida diligencia en la protección del dato de los que somos custodio, ya no solamente lo nuestro, sino de los datos de nuestros clientes o de los ciudadanos, si es el caso público, o el caso de las instituciones financieras, por de los datos de las transacciones bancarias de las personas, o en el caso de las sanitarias, de los datos sensibles de carácter eh, sanitario de las personas. Estrategias. Hay dos estrategias básicas. El desarrollo de políticas claras, firmes, apoyadas por la alta dirección, implementadas con suficiente rapidez y con suficiente conocimiento y con suficiente formación y concienciación dentro de la organización, y los marcos éticos. Es decir, si tenemos también disponibles numerosas normas internacionales y numerosos marcos éticos que nos permiten buenas prácticas y garantía de que estamos haciendo las cosas en el camino correcto, porque todos estos marcos vienen de los éxitos en el devenir de las organizaciones durante mucho tiempo, donde han salido bien estas prácticas y donde no tenemos que por qué reinventar la rueda cada vez que queremos hacer nosotros una nueva. Entonces, lo que nos interesa es implementar de forma consistente este tipo de ética y este tipo de normativas, este tipo de normalización y este tipo de legislación, y el uso con transparencia de los datos, por dos principios muy importantes. El principio de rendición de cuentas, por lo tanto, la documentación tiene que ser clara en el uso de los datos personales de las personas y en los procesos que se llevan para tomar las decisiones, tanto si esos procesos son altamente digitalizados como si no. Quiero hacer una mención especial porque incluso en la legislación española tiene una mención con respecto a la inteligencia artificial. O no lo dice así, pero eso parece mucho. Dice que cualquier proceso que revista de automatización, o sea, que se realice de forma automática usando sistemas de información, siempre tendrá el poseedor de los datos el derecho legal de pedir que ese proceso se realice ante una persona humana. Y eso nosotros lo tenemos tanto en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales en España como en el RGPD europeo. Los procesos altamente automatizados siempre tendrán que dar la oportunidad al propietario de los datos de ejecutar parte o la totalidad del uso de esos datos con una respuesta humana. Así lo prevé nuestra legislación, así de en serio se lo toman. Esa automatización no solamente se refiere a herramientas de automatización, sino también de inteligencia artificial, porque se toman decisiones. Cuando conlleva una decisión que tenga carga jurídica. En el caso, es el marco, en nuestro caso legislativo, es aquellas tomas de decisiones que tienen consecuencias jurídicas y generan un derecho muy claro a no ser automatizado, a requerir de la presencia humana cuando tiene un impacto jurídico en la vida de las personas. Y confianza. La transparencia da confianza. No es un concepto nuevo, pero es un concepto insistente, y en un mundo lleno de IA y de automatización, las personas, las comunidades, el- a lo largo y ancho del mundo empiezan a protestar y empiezan a tener muchas desconfianzas sobre el uso que se hace de sus datos en este tipo de herramientas. Me acuerdo de verdaderos artículos de oposición sobre el uso de tecnología de este tipo en recursos humanos para selección de personal, utilizando módulos con inteligencia artificial de recursos humanos de RPs de mucho prestigio, por multinacionales tanto del sector farmacéutico como del sector tecnológico o del sector bancario. Hay muchos artículos al respecto, varias sentencias al respecto, varias acusaciones particulares en el caso de España al respecto, sobre el uso que se está haciendo de este tipo de módulos y de este tipo de tecnologías en eso.
especialmente porque al final se perciben como algoritmos de caja negra en los que nadie sabe qué está sucediendo ahí dentro. Eso es porque no estamos utilizando los procesos con la debida transparencia, ni la tecnología con la debida transparencia. Tenemos que explicarnos, hay que rendir cuentas y hay que generar confianza. Implementación de medidas de seguridad sólidas que pasan por la encriptación, controles de acceso, gestión de identidades y numerosas tecnologías que yo creo que muchos de vosotros ya las estáis estudiando o las conocéis profesionalmente, pero que siempre que se trabaje con datos y siempre que se trabaje con la integración de procesos digitales que empleen los mismos, tendrán que estar estos datos debidamente cifrados con sus debidos procedimientos de control de gestión de identidades y control de acceso. Y como no, la capacitación, formación y concienciación del personal de ciberseguridad de la empresa. Formar al personal de la empresa, como pongo aquí, es esencial para gestionar eficazmente cualquier reto ético o de seguridad. El personal bien formado puede manejar mejor cualquier reto que nos aporte la inteligencia artificial generativa. Si el personal no está bien formado, no conoce las implicaciones de la tecnología, no conoce los retos ni las amenazas que supone, ni conoce el impacto que genera sobre la organización y sobre los stakeholders, especialmente los propietarios de los datos. No nos podemos permitir que el personal que está participando de este tipo de tecnologías no esté debidamente formado también en esta disciplina. Es decir, tiene que estar, comprender perfectamente cuál es el uso ético de la inteligencia artificial, cuáles son las implicaciones éticas, cuáles son los protocolos de seguridad a implementar, cuál es la legislación, la normativa y la normalización y marcos en los que está inmersa su organización y qué es lo que hace, cuál es la transparencia necesaria, como hemos visto en la diapositiva anterior, y cómo se genera confianza. La confianza en el cliente interno también es esencial. El personal que no es formado percibe su propia organización como poco transparente y, por tanto, no se encuentra cómodo, no confía en la tecnología, no confía en los resultados de la tecnología y ve amplificados los aspectos negativos y las amenazas que tiene. Si queremos que nuestro cliente interno, el personal, apoye las iniciativas en las que se mezcla inteligencia humana con inteligencia artificial y con inteligencia artificial generativa y Big Data, necesitamos que comprendan la inteligencia artificial y los usos éticos y las implicaciones que tiene, así como cuál es el cumplimiento necesario y los resultados. Como perito judicial en cumplimiento penal societario, los resultados no solamente en las personas, sino en la propia organización. Es decir, ahora las organizaciones cometen delitos. En el caso de la legislación española o la europea, está el derecho penal societario, que se regula en el derecho mercantil, en el derecho civil, y por lo tanto, ya no estamos hablando de responsabilidad de los administradores, estamos hablando de responsabilidad de las organizaciones. Ahí cuando me preguntan sobre esto, pongo un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes una gran empresa cuya facturación es un 78% dedicada a licitaciones públicas. Si cometen delitos penales de carácter societario, una de las medidas más frecuentes no solamente son las pecuniarias o cantidades de dinero, sino son la limitación temporal o definitiva para presentarse a parte o todo tipo de licitaciones públicas de la misma o la totalidad o una parte de las que se presentaban. Si vamos a suponer que tiene un 78%, como es el caso de muchas compañías en las que he trabajado, no se puede presentar esas licitaciones con un 78% de la facturación en ello. La supervivencia de la organización se acabó. Es decir, porque no nos puede faltar un 78% de la facturación de un día para otro y por lo tanto no solamente sufrirían los administradores, sino que la propia organización va a generar despidos, los clientes se van a quedar sin sus servicios y se van a generar toda clase de problemas en todos los stakeholders que no van a poder cobrar, las entidades financieras o los accionistas que han invertido su dinero fruto de su esfuerzo o de lo que sea, no van a poder cumplir sus expectativas económicas sobre la misma. Ese es el resultado de, de este tipo. Os he puesto un ejemplo también, en este caso, una entidad de carácter sanitario que utiliza para detectar posibles vulnerabilidades en la infraestructura. Bueno, aquí
hemos utilizado un sistema de anonimización de datos, unos protocolos de cifrado avanzado y un software de auditoría de acceso a la información, que es una gestión de accesos y de identidades unificada para monitorizar y permitir el acceso de los datos correctamente a quién lo tiene que tener, cuándo lo tiene que tener y a la parte que tiene que tener. ¿Qué datos? Pues los datos médicos sensibles de los pacientes o los datos de seguimiento de los propios accesos. En este caso, procesamiento técnico, pues explico un poco cuál sería el proceso básico en el modelo de 60.000 pies de altura, de cómo son las medidas que tenemos que tomar para implementarlo y herramientas, por ejemplo, del mercado que utilizan este tipo de modelos, por ejemplo, en sus herramientas como Datamás de Protegrity o el DLP de Symantec, emplea enfoques en su solución integral, tiene parte de ella dedicada a precisamente detener la extracción de datos, ¿no? El data loss, ¿no? Prevention, el DLP. O IBM Security Guardian, que es uno de los mejores sistemas que existen de este tipo para gestionar y proteger el dato de las organizaciones con sistemas muy avanzados de cifrado, de control de acceso, de autoridad de acceso, de gestión de identidades y de confidencialidad de los datos sensibles, muy robusto. Todas ellas emplean planteamientos parecidos al que acabamos de ver para ver, al implementar políticas claras, tener esa transparencia y capacitar al personal, todas las organizaciones todos pueden aprovechar el poder de la inteligencia artificial manteniendo estándares éticos y los sistemas y los datos mm, críticos suficientemente seguros. Y hasta aquí he llegado, creo que me he salido un poco del horario, pero no me quería quedar sin hablar de la parte ética y moral porque al final es esencial. En nuestras relaciones estoy muy agradecido de haber estado con vosotros y espero haber puesto algo de luz sobre las consecuencias de usar este tipo de tecnologías positivas, negativas y sobre todo la vigilancia que tenemos que tener en nuestras organizaciones a la hora de digitalizarlas y convertir esa digitalización de procesos en algo más seguro. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por esa excelente presentación. Realmente ha sido enriquecedor conocer de primera mano cómo la inteligencia artificial generativa está transformando el panorama de la ciberseguridad y también cómo podemos aplicar estas tecnologías para anticiparnos y enfrentar las amenazas digitales. Sin duda, nos ha brindado una visión clara y profunda sobre los retos y oportunidades que enfrentamos en el ámbito tan crucial y agradecemos su tiempo, su conocimiento y el valor que has compartido con todos nosotros hoy. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias a vosotros. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hemos recibido varias preguntas muy interesantes en el chat y en este momento vamos a aprovechar para profundizar en los temas que hemos visto. Recuerden que aún pueden dejar sus preguntas, las iremos abordando en el tiempo que nos queda. También si desean participar en vivo pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean realizar una pregunta en vivo. Ahora vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos por parte de Joaquín. La siguiente es, la inteligencia artificial generativa es poderosa, pero también puede ser usada con fines maliciosos. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos de esta tecnología, de que esta tecnología sea utilizada para generar ataques sofisticados o crear nuevas amenazas? Buena pregunta, buena pregunta. No, no podemos, no podemos. Es como impedir que avance la ciencia o la tecnología. Lo que podemos hacer es usarla todos mejor, estar todos más unidos, tener mucho más preparación, mucho más conocimiento y ayudarnos. Si una característica tienen los adversarios a los que nos enfrentamos es que se encuentran bastante más coordinados de lo que creemos, se llevan bien, trabajan juntos, tienen intereses muy dispares, mucho más dispares que los nuestros, pero trabajan en equipo, por el interés común del dinero o del daño. Nosotros tenemos que aprender a solucionar este problema nuestro de comunicación en el que nos cuesta tanto compartir, porque compartiendo haremos siempre de un avance en la ciencia o un avance en la tecnología una ventaja y no un problema. Así es, muchísimas gracias, doctor Fernando. Vamos con una siguiente pregunta, viene de Ecuador. Para empresas más pequeñas o con menos recursos,
¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ser una solución viable sin grandes inversiones en infraestructura y tecnológica? No requiere ni grandes inversiones en tecnología ni grandes inversiones en software. La mayor parte del software que emplean los fabricantes está basado en software open source y además pretenden que siga siendo así en este caso, porque el desarrollo hace falta que sea mundial. Sí que tiene implicaciones en desarrollo y sí que tiene implicaciones normativas. Es decir, numerosas startups emplean tecnología de este tipo y son empresas de 5 empleados o de menos de 10 o 15 empleados y con unos presupuestos muy bajos basados en la cloud. Evidentemente, no podremos dar ese tipo de coberturas a entidades de alto riesgo porque evidentemente manejan sistemas cerrados como defensa y de esa manera no podemos, pero bueno, estamos viendo ejercicios, por ejemplo, para no usar marcas, fabricantes de tarjetas gráficas muy conocidos a nivel mundial están generando iniciativas de inteligencia artificial para ejecutarlos de forma privada dentro de los propios sistemas. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es conocimiento. Es decir, vamos a necesitar recursos de personas que participen en ello. La mejor forma de hacerlo cuando tenemos una compañía mediana o una compañía grande, pero no enterprise, es generando una spin-off o generando startups o apoyando startups para asociándonos con ellas o impulsándolos para tener estas relaciones con nosotros cuando no podemos pagarlas, pero sí podemos empujarlas. Es decir, Muchísimas gracias. hay Sí, numerosas continúa. herramientas. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con una siguiente, porque están, hay demasiadas, no creo que alcancemos a responder todas, pero trataremos de seleccionar unas cuantas. Vamos con una siguiente, pregunta Nancy, ¿qué habilidades o conocimientos recomendarías a los profesionales de ciberseguridad que quieran prepararse para trabajar en inteligencia artificial en sus roles, en sus diferentes roles? Mm, Esto eh, se ha mezclado el mundo de la administración de sistemas con el mundo del desarrollo desde que tenemos el marco microservicios en el modelo de DevOps. Nos ha enseñado a todos que cualquier aplicación nueva de enterprise que se genera en el mundo cloud se desarrolla como un microservicio basado en Kubernetes, donde los equipos de desarrollo son de desarrollo de sistemas, de marketing y de numerosas de testing, todos juntos. La idea es que tenemos que facilitar modelos de ese tipo para poder avanzar en ese sentido. Si no, no vamos a poder hacer. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con una siguiente, una siguiente pregunta. En comparación con otros enfoques de inteligencia artificial ya utilizados en ciberseguridad, ¿qué ventajas competitivas ofrece la inteligencia artificial generativa? Pregunta Carmen desde España. La ventaja esencial es que vamos a poder hacer cosas que necesitamos hacer que antes no podíamos hacer a la suficiente velocidad. Si no lo hacemos suficientemente rápido y suficiente eficiente, simplemente el enemigo nos va a destruir. En el caso de la gran empresa tiene un nivel de supervivencia superior, pero para que os hagáis una idea, en la mediana empresa, la tasa de supervivencia a un ciberataque de carácter serio es del 68% quedan destruidas al primer ciberataque. Lo que no suelen contaros es que casi todas las que no quedan destruidas reciben el segundo. Y si no han tomado las medidas, quedan destruidas en el segundo. Entonces, necesitamos implementar soluciones de ciberseguridad, o bien para, no solo para nosotros, para nuestros clientes. Es decir, es como preguntarle a Alan Turing si para luchar contra la máquina de Enigma no tenía que desarrollar The Bomb, que si podíamos haberlo hecho con humanos, pues necesitaban 356 años para descifrar una clave, con el equipo de criptógrafos del Reino Unido. ¿Podíamos no haberlo hecho? Sí, pero probablemente Europa seguiría siendo del eje, ¿no? Estaríamos bajo el gobierno de los nazis, ¿no? Gracias a Dios no es así. Es decir, si no lo hacemos, el enemigo lo va a hacer. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con una última pregunta. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones al integrar la inteligencia artificial generativa en sus estrategias de ciberseguridad?
Pues sobre todo las personas. El desconocimiento, como todo, implica miedo. Salir de la zona de confort implica miedo. Y el miedo implica desconfianza. Y la desconfianza implica posiciones negativas, posiciones asociativas y creaciones de núcleos de resistencia que muchas veces consiguen su objetivo, que es parar el cambio. Necesitamos que involucrar a las personas, formar a las personas y concienciar a las personas. Las personas son primero. Muchísimas gracias por tu respuesta y muchísimas gracias por tu ponencia, doctor Fernando. Gracias. Hemos aprendido cómo la inteligencia artificial generativa no solo está cambiando la manera en que detectamos y respondemos las amenazas en ciberseguridad, sino también cómo puede ser una herramienta estratégica para anticiparnos a riesgos que antes parecían imposibles prever. Gracias a la intervención del doctor Fernando, ahora entendemos también mejor los retos que enfrentan esta tecnología, sus enormes potenciales y las precauciones que también debemos tomar para que su implementación sea segura y ética. Además, quedó claro que en el futuro de la ciberseguridad está cada vez más vinculado a la inteligencia artificial, exigiendo una adaptación también continua por parte de los profesionales del sector. Desde la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador, la Universidad Católica de Murcia de España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC, queremos dar las gracias a todos los participantes, asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Antes de despedirnos, les recordamos que pronto también recibirán un correo con el acceso a la grabación del webinar. Además, los invitamos también a visitar los sitios web de las instituciones y conocer todo sobre los próximos eventos que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo evento internacional. Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos. Nos vemos en un siguiente.